Hola, hola, buenas tardes a todos. Hoy es 20 de abril del 2025. Bien, este tema lo voy a explicar en una forma sencilla, pensando en que parte de mis suscriptores los he reclutado en forma accidental, ya sean pláticas en el interior de un transporte público, en la calle, etcétera, y que conocen poco de la cuestión social o de plano no les interesa el tema y se han suscrito porque yo les he convencido de interesarse en estos temas que afectan a nosotros mismos y afectarán a nuestros hijos en un futuro. Por lo que voy a pedir la paciencia de gran parte de mis suscriptores, que es gente, por cierto, muy politizada, muy ocupada, y muchos de ellos son líderes de movimientos sociales que son muy analíticos y que ven mis programas, cosa que yo se los agradezco mucho. Por eso mismo, ellos no acostumbran eso de poner likes o cosas así, hacer comentarios, ¿no? A ellos les pido de favor que si no van a ver este programa, por la razón de lo que aquí expongo, que ya es de su conocimiento, pues que puedan reenviar este programa para que lo vea gente, amigos que estén poco informados. Bueno, lo que están a punto de ver no es una ficción, no, es ni tampoco es un artificio para aumentar la audiencia del canal, no. Es una triste realidad y lo voy a demostrar con evidencias muy claras. En esta foto que están viendo del Capitolio está ese majestuoso edificio que alberga en su interior la sede del Congreso de los Estados Unidos. Es el poder legislativo del gobierno federal y que está ubicado en Capitol Hall, en el extremo este de la explanada nacional de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. En este sitio se encuentra el burdel más exclusivo del mundo y al que los ciudadanos se refieren a él equivocadamente como el Congreso. Vamos a ver cómo el funcionamiento de este Congreso es asombrosamente parecido al de un burdel. Y no precisamente voy a señalar casos en los que desde su interior se ha ejercido el oficio más antiguo del mundo. No, no, no. Lo que sucede, amigos, es algo peor todavía, ¿eh? Algo peor. Los legisladores y legisladoras no solo han vendido su cuerpo en casos esporádicos, no, no. Lo que sucede cotidianamente allí es algo mucho peor y más penoso, porque estos legisladores desvergonzados venden su alma, venden su dignidad, su integridad como seres humanos, llegan a aprobar o modificar leyes que perjudican al propio pueblo norteamericano al que dicen defender. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de recibir favores de un tipo de clientes que después lo vamos a describir con detenimiento. Bueno, pues en forma similar, así hicieron los legisladores en el pasado aquí en México, de entregar bienes que pertenecían al pueblo, a empresas nacionales, bienes que pertenecían al pueblo, los entregaron a empresas nacionales y extranjeras. Veamos, en la entrada del Congreso de los Estados Unidos se encuentra el vestíbulo, que es la antesala del propio Congreso en donde los legisladores votan leyes y llegan a acuerdos. Es como el llamado lobby de un hotel, en donde el público puede entrar y esperar a que le den información del costo de las habitaciones. Bueno, pues en el caso de un burdel, también hay una especie de antesala, pero en este caso
es muy grande y es donde se vende licor con una música estridente, en donde las prostitutas o los prostitutos pueden bailar incluso con los clientes y llegar a un acuerdo por sus servicios. Y más hacia el fondo se encuentran las habitaciones privadas que regularmente están en un segundo piso y que es ahí en donde se consuma el trato de la compra-venta. Pues bien, bien mis amigos, vamos a ver cómo el funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, lo primero que vemos es la antesala o el lobby del Congreso. Ahí se encuentran los que están dispuestos a prostituirse y que lo forman los congresistas y representantes del Senado. Bueno, nos preguntamos, ¿cuál es el atractivo que tienen para seducir a los clientes? Respuesta, el atractivo es de que tienen el poder de dictar o modificar leyes constitucionales. ¿Quiénes acuden ahí? Pues bien, los clientes que pomposamente les han puesto el nombre de cabilderos, que son básicamente ciudadanos, periodistas, líderes de opinión o representantes de corporaciones transnacionales, con el objetivo de entablar una plática informal con los congresistas que se encuentran en receso con el fin de convencerlos de que aprueben leyes que beneficien a cierto sector de la sociedad o grupo de la sociedad. Bueno, vamos a ver. Pregunta, ¿dónde se originó esta costumbre? Bueno, repasemos la historia. El cabildeo en el Reino Unido se originó en el siglo XVIII, cuando los ciudadanos no podían acceder a la Cámara de los Comunes. Por ello se reunían con los diputados en los pasillos o en las salas de espera del Parlamento, llamado inglés lobbies. ¿Y con qué fin? Bueno, ¿con qué fin? Bueno, pues con el afán de influir en las decisiones de los actores políticos en el terreno legislativo, gubernamental y judicial. Es por esta historia que los clientes acuden a platicar con estos degenerados y por eso se les quedó el nombre bien, fíjese bien, de cabilderos. Bueno, en este punto tenemos que observar una diferencia, muy grande. Mientras en un burdel los clientes acuden directamente a buscar los servicios de las prostitutas, en el caso del Congreso no es exactamente así, no. En este caso los clientes, no, muchos de ellos no se atreven a ir directamente en busca de esas rameras al Congreso, no. ¿Por qué? Preguntarán. Bueno, vamos a ver, mis amigos y nuevos suscriptores que se inician en los temas de estos temas sociales. Imagínense, por poner un ejemplo, el dueño o accionista de un banco, imagínense, acudiera para pedir protección encubierta a esos desvergonzados para impedir que los legisladores aprobaran una ley que pusiera al descubierto el lavado de dinero de ese banco de parte del crimen organizado. Imagínense, mis nuevos suscriptores, el escándalo a nivel nacional e internacional. Bueno, un ejemplo cotidiano, fíjense bien, es como si un personaje muy importante de la vida pública, imagínense, lo vieran bailando y bebiendo con una ramera en un burdel, pues sería el total descrédito entre la opinión pública. Ahora sí comprenderemos por qué el dueño o accionista de dicho banco manda a un personero, lo manda llamado pomposamente cabilderos a los que nadie conoce para que asista al lobby del Congreso, para que ellos convenzan a los depravados congresistas
de que aprueben o desaprueben leyes según sea el caso que les beneficien. No, a ver, esperen. Algo muy importante, voy a tener que aclarar que esa caracterización que hago de ese Congreso, de ser un burdel, no es precisamente como ustedes se imaginan. Por ello mismo, pido perdón a las personas que tienen la necesidad de trabajar en un burdel. Me acuerdo, mis amigos, en épocas de mi juventud, por ahí, conocí a un joven que nunca olvidaré sus palabras. Y entre copas me dijo, mi mamá trabajó de prostituta porque mi padre nos abandonó siendo muy pequeños y éramos muy pobres en ese entonces. Y ella, mi madre, nos mandó a la universidad a todos mis hermanos sin que tuviéramos que trabajar. Esas mujeres ejercen la prostitución más antigua, esas mujeres ejercen la profesión más antigua del mundo, pero no le hacen daño al prójimo y cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Y al contrario, ellas han hecho una gran labor social, pues hay gente con alguna deformación física u otra causa y esa actividad les permite no hacer daño a otras personas como una violación. Bueno, esta traición que cometen los legisladores de Estados Unidos avergonzarían a los padres fundadores de esta gran nación, que no todos, de Estados Unidos, que si vieran en qué han terminado las instituciones de su país que ellos fundaron, pues se volverían a regresar a la tumba de vergüenza, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver quiénes son aquellos que contratan a trasmano a los cabilderos de Estados Unidos. Es una amplia gama, ¿eh? Vamos a dar solamente algunos ejemplos. Primer ejemplo, uno de ellos y tal vez el más importante en este momento sean los fabricantes de armas. ¿Cómo actúan estos? Ellos no son tan torpes para acudir personalmente a sobornar a los legisladores, sino en una forma muy sagaz, fíjese bien lo que hicieron, crearon una organización disfrazada de civil llamada Asociación Nacional del Rifle, que cuenta actualmente con más de 5 millones de afiliados y muchos más de simpatizantes, con las siglas NRA, como lo están viendo en este momento. Bueno, y esta asociación contrata personeros que tienen la función de cabilderos. Estos son los que acuden al prostíbulo a platicar con los prostitutos, a comprar los favores para que aprueben leyes que favorezcan a los fabricantes de armas, como el de aprobar guerras en el extranjero y que además se les permita vender armas al crimen organizado internacional. Vamos a ver cómo siendo una televisora de derecha lo acepta cínicamente, ¿eh? Cínicamente lo aceptan. Vamos a verlos. La Asociación Nacional del Rifle se transformó en un grupo de presión política, de los que tienen más poder ahora mismo, no solo por su dinero y los donativos a campañas, sino porque cuenta con más de 5 millones de miembros, y más aún de defensores. When I shoot, I don't miss. I'm a huge supporter of the NRA. To the 2020 Republican National Convention. Mantienen un fuerte lazo con el Partido Republicano. Is they try to demonize law-abiding gun owners, they try to demonize the NRA. I'll tell you what the NRA does.
Al menos 9 de los 47 presidentes de Estados Unidos han sido miembros de la asociación, entre ellos Kennedy, Bush y Donald Trump. El favorito de la Asociación Nacional del Rifle, $30 millones gastaron en impulsar su candidatura a la Casa Blanca. Love the NRA. I love the Second Amendment. Aupan las carreras de los que están de su lado y tratan de hundir a los que quieren quitarles poder. No solo son políticos los que les respaldan, también estrellas de Hollywood. Uno de ellos incluso fue su presidente. From my cold, dead hands. Se dice que son el brazo político de los fabricantes de armas. Cada año se calcula que la Asociación Nacional del Rifle ingresa $20 millones por publicitar estas empresas en su revista. Bien, acabamos de ver cómo algunos congresistas previamente se prostituyen. Ya desde que eran candidatos, muchos ya desde que eran candidatos, porque los fabricantes de armas les financiaron sus campañas, fíjese bien. Ahora vamos a ver implícitamente cómo una de las principales televisoras de Francia, que por cierto es un aliado de Estados Unidos en la OTAN, lo acepta. Ellos lo aceptan. Para que vean que esto es cierto. Y es como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Vamos a verlos. En un país donde las masacres con armas de asalto no se detienen, analistas resaltan la presión que ejerce la asociación sobre la política. Ejerce un poder muy importante, particularmente en el Congreso y específicamente en el Senado a nivel federal, y tiene mucho control en las legislaturas estatales, particularmente en estados como Texas o Tennessee, donde hay muchas personas que portan y tienen armas. La Asociación Nacional del Rifle da muchas donaciones a campañas, y aquellos políticos que no sigan las pautas de la Asociación Nacional del Rifle y de la industria simplemente apoyan a un candidato de oposición. Entonces, es mediante donaciones y apoyo en campañas que ejercen un control importante a favor de las ganancias de la industria y no a favor de la seguridad de los ciudadanos. En un escenario convulso para los estadounidenses, el Congreso de Estados Unidos sigue sin ponerse de acuerdo en una ley que limite significativamente la tenencia de armas, que está protegida en la segunda enmienda de la Constitución. Una de las formas que tenemos de descubrir el modus operandi de los fabricantes de armas de Estados Unidos y del mundo es acudir a un canal especializado que nos va a decir cómo funciona el modus operandi. Este canal es especializado en hacer negocios. Todo lo relativo a las finanzas se tratan ahí. Aquí algo muy importante. Pongan atención, estudiantes mexicanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pongan atención. Estudiantes de la Universidad de las Américas. Estudiantes de negocios. Porque el video que están a punto de ver son consejos de cómo hacer negocios lucrativos. A los estudiantes de la UNAM, que dejaron atrás la noche oscura, ya la máxima casa de estudios, ya desde 1968, ya pasó eso, en donde los estudiantes de aquel entonces de la máxima casa de estudios soñaban en realizar un cambio de las estructuras sociales. Aquí vamos a ver fotos de aquella época, con un audio del presidente de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz, que impidió por medio del ejército que en México, según dice él, se instaurara el comunismo. El comunismo ya va a resultar una doctrina vieja, del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio.
Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, es porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo, mal traducido. Ahora que soplan nuevos vientos en nuestra casa de estudios, en donde sus estudiantes tienen ya otros sueños más constructivos. Sueñan con ser emprendedores. Esos mismos estudiantes que recientemente salieron a las calles de la Ciudad de México para defender al Poder Judicial de la dictadura. A todos ellos les sugiero que se inscriban en este canal que van a ver. Van a ver ustedes valiosos consejos para emprender exitosamente un negocio. Veámoslo. En el mundo hay más de 550 millones de pistolas, rifles y demás. Por cada 12 personas hay un arma. Entonces, ¿cómo hacemos para que los otros 11 también tengan una y nosotros ganar dinero con ello? Bueno, aquí van los pasos. Primero tienes que abrir un banco o empezar a fabricar cosas que se usen en la guerra, como armas, los materiales para hacerlas, soldados o servicios. Es como montar una fábrica de juguetes, pero en lugar de muñecas y carritos, haces cosas para la guerra. Segundo, no solo tienes que esperar a que haya una guerra, tienes que moverte para que la haya. Tercero, tienes que apoyar a los dos bandos de la guerra. Es como apostar en un partido de fútbol a que los dos equipos marcan gol. Así, gane quien gane, tú siempre ganas. Y cuarto, una vez que has hecho todo esto, solo tienes que sentarte, relajarte y ver cómo entra el dinero mientras desafortunadamente hay gente inocente que sufre. La guerra es un negocio de los más antiguos y desde luego el más rentable. Para la gente que vive en países ricos, la guerra puede parecer algo que está muy lejos y que nunca les va a afectar. Pero en los últimos 3.400 años de historia, solo hemos estado 268 años en paz. Hay árboles que viven más tiempo. El negocio de la guerra es más antiguo que muchos otros. El primer registro que tenemos es del año 2700. ¿Es verdaderamente criminal? El dinero que Estados Unidos gasta en la guerra, y más insultante es el origen de ese dinero, no está en los impuestos que pagan los estadounidenses. No, claro que no. El origen de ese dinero es producto del saqueo que hacen las empresas transnacionales de la riqueza de otros países. Vamos a ver algunas cifras de esos gastos. Bueno, en las guerras internacionales que ellos provocan, no se gastan los millones de dólares, no. Este gasto, fíjense bien, mis nuevos suscriptores, este gasto se tasa ya en trillones de dólares. Vamos a ver, mis amigos principiantes. A mí también me era difícil comprender lo que era semejante cantidad, trillón de dólares, nunca lo he oído mencionar. Bueno, comencemos a explicarles, que me entiendan. Imagínense, vamos a distribuir $1 millón en una larga fila, en una de las calles de una ciudad media. De esta manera vamos a poner el primer dólar en la esquina de la calle. Luego, ponemos el segundo dólar a 1 metro de distancia en fila india. El tercer dólar a otro metro de distancia. Y así sucesivamente tendríamos 100 dólares. 100 dólares en una cuadra. Bueno, pues con 100,000 dólares se necesitarían 1,000 calles para repartir ese $1 millón.
No, perdón, no. Para repartir el $1.000.000, haciendo bien las cuentas. No, a ver, vamos a ver haciendo bien las cuentas. Para $100,000 se necesitarían 1,000 calles. Ahora bien, para repartir $1,000,000 se necesitarían 10,000 calles, para $1,000,000. Ahora bien, en esas mismas 10,000 calles, sin cambiarlas, las mismas cuadras, pero ahora vamos a sustituir cada dólar, quitamos cada dólar y lo sustituimos por $1,000,000, fíjense bien. Entonces, en esas mismas 10,000 calles, cabría 1,000,000 de paquetes y en cada paquete iría $1,000,000. Imagínense la barbaridad. Entonces, tendríamos 1,000,000 de millones de dólares que los estadounidenses, ellos lo llaman, bueno, equivocadamente, lo llaman como $1 trillón. Vamos a ver el siguiente. La guerra de Vietnam, $1 trillón. La guerra de Irak, $2.4 trillones. La guerra de Afganistán, $1 trillón. Tener al gobierno estadounidense como cliente no tiene precio. Bien, otra empresa que contrata cabilderos. Vamos a ver, otra empresa. Son las compañías que tienen ejércitos privados, que cuentan con cientos o miles de mercenarios. Los cabilderos de estas compañías tratan de convencer a los congresistas de que utilicen sus habilidades para que el gobierno de Estados Unidos contrate los servicios de estas compañías privadas en sus guerras extranjeras, o bien realizar trabajos sucios, fuera de la ley, como asesinar a personajes extranjeros incómodos para el gobierno. Está documentado cómo el gobierno contrató los servicios de la compañía privada Wallwater. Son el ejército de mercenarios más famoso de todo el mundo. Su líder primero formó parte de las filas de la Armada de Estados Unidos y luego se convirtió en el principal contratista del Departamento de Defensa de ese país. Una masacre a más de una decena de civiles en Irak los sacó de las sombras y los puso en el centro de la escena. En este informe nos metemos en el oscuro universo de Blackwater, el ejército privado más infame del siglo XXI. Blackwater fue fundado en 1997 en Estados Unidos y su primera misión fue entrenar a marinos y soldados de ese país. Aquel primer contrato del gobierno con la empresa tuvo lugar después de que el destructor US Cole fuera atacado el 12 de octubre del 2000 por 2 pilotos suicidas, miembros de la célula terrorista Al-Qaeda en las costas de Yemen. Sin embargo, luego de los atentados del 11 de septiembre, Blackwater se convertiría en la principal subsidiaria de los Estados Unidos en su afamada guerra total contra el terrorismo. Primero Afganistán y luego Irak. Esos fueron los destinos de más de un centenar de mercenarios que funcionaron como soporte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente. Eric Dean Prince fue el hombre que le dio vida y forma a la empresa. Hijo de una de las familias republicanas más adineradas del estado de Michigan, Prince siempre soñó con misiles, soldados y guerras. A pesar de sus inicios como becario en la Casa Blanca en tiempos de la presidencia de George Bush padre, su futuro tenía como destino los campos de batalla. En 1992 se alistó como oficial de la Armada de los Estados Unidos y luego se incorporó como miembro del Comando SEAL. Pero en esos tiempos de relativa paz internacional, no tuvo oportunidad de desempeñarse en combate.
Tras la muerte de su padre en 1995, Prince abandonó su lugar en las filas de las fuerzas especiales. Sin embargo, 2 años más tarde fundaría su propio emporio bélico, Blackwater. Primero, brindó capacitaciones militares, luego compró un gran centro de entrenamiento. Finalmente, fundó Blackwater Security Company, una de las subcompañías del conglomerado. Y como primera misión, durante la presidencia de George Bush hijo, se aventuró a la casa de uno de los hombres más buscados del mundo, Osama Bin Laden. Fue con George W. Bush que la empresa firmó contratos millonarios gracias a su participación activa en las guerras de Medio Oriente que Estados Unidos inició a principios de este siglo. Las millonarias adjudicaciones, firmadas por el Pentágono y el Departamento de Estado, colocaron a Blackwater en una posición consolidada dentro de los aparatos de inteligencia y de defensa estadounidenses. En 2003, su participación activa en el campo de batalla quedó en evidencia cuando 4 de sus hombres fueron capturados y asesinados por rebeldes iraquíes. En esa oportunidad, luego de una emboscada, los insurgentes los raptaron, los mataron y los prendieron fuego. Coronaron el accionar colgando lo que quedaba de los mercenarios de un puente sobre el río Éufrates. Sin embargo, el hecho que sellaría su destino tuvo lugar en 2007, cuando con armas pesadas, ametralladoras y lanzagranadas mataron a al menos 14 civiles iraquíes e hirieron a más de una decena de personas, entre los que se encontraban mujeres y niños, en la Plaza Nisour, en Bagdad. Tras eso, la empresa quedó en el centro de la escena. Varias investigaciones sacaron a la luz los contratos millonarios con el Estado y quedó al descubierto su participación con la CIA en un programa secreto que tenía como objetivo asesinar a los líderes de Al-Qaeda. En vistas de los problemas legales que debió afrontar, la empresa cambió varias veces de nombre, primero Blackwater, luego Jet Services y finalmente Academy. El 23 de octubre de 2014, 4 contratistas de Blackwater fueron condenados por la Justicia Federal de Estados Unidos por su accionar en Irak. Pero a finales de 2020, el por entonces presidente Donald Trump los indultó y dejó sin efecto las condenas sobre estos mercenarios, provocando un fuerte debate en el seno de Naciones Unidas. Mientras tanto, Prince intentó formar una fuerza aérea propia. Otro más, son compañías transnacionales que piden la protección al gobierno de Estados Unidos en caso de demandas de otros países, en donde estas empresas están asentadas y que violan las leyes locales, como son la contaminación, contratos leoninos con gobiernos extranjeros, como fue el caso de México en anteriores administraciones. Además, que no se les investigue por utilizar gente del crimen organizado para amedrentar a las poblaciones en donde tienen asentadas sus empresas. Vamos a ver un solo ejemplo de los muchísimos que hay, Vamos a ver un ejemplo. Es una actividad de alta vulnerabilidad, yo le diría así. Ya vimos las cifras. El año pasado ha sido el año más violento desde 2014 que se lleva el conteo de SEMDA. Hace apenas 3 meses, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, defensores de los territorios de Michoacán y de Colima, desaparecieron en Aquila, Michoacán, el 15 de enero, en Cerro de Ortega, Tecomán, Colima, y su búsqueda continúa. Yo creo que él siempre estuvo consciente de que había riesgo, ¿no? O cierto grado de riesgo. Sin embargo, eso nunca frenó sus convicciones. México inició el 2023 con el asesinato de 4 ambientalistas. En febrero, Alfredo Cisneros Madrigal, líder indígena, defensor de los bosques purépechas, fue asesinado en el estado de Michoacán. El día 5 de ese mes, Eustacio Alcalá Díaz fue asesinado por oponerse a la explotación minera en San Juan Huitzontla, Michoacán, y apenas el 14 de este mes también fue asesinado Juan Medina, defensor ambientalista, quien también encabezó la lucha en contra de empresas extractoras en ese estado. En 2020, 18 ambientalistas fueron asesinados, en 2021 fueron 25 y en 2022 asesinaron a 24, pero se presentaron 582 agresiones. Como ejemplo, el de Homero Gómez González, leñador defensor de las mariposas monarca en Michoacán, asesinado en enero de 2020. Fidel Eras Cruz, agricultor defensor del Río Verde en Oaxaca, de una empresa extractora, asesinado en enero de 2021. O el de José Isaac Santos, campesino candidato a comisario ejidal en Ayotitlán, Jalisco,
que desapareció en abril de 2022. Aquí pues no importa si son comuneros, abogados, a veces hasta académicos, que sí ponen en riesgo, sobre todo cuando tocan los intereses, ¿no?, de corporativos. Guerrero encabeza la lista de las entidades con más ambientalistas asesinados, y la defensa del sector minero es la actividad más involucrada con estas agresiones. La organización Global Witness afirma que América Latina sigue siendo la región más peligrosa para ejercer el activismo medioambiental. Ha documentado el asesinato de 1.733 activistas durante la última década. El 68% tuvieron lugar en América Latina. México se había posicionado en la lista de los lugares más mortíferos y había estado por debajo de países como Brasil o como Colombia. Bueno, hasta aquí vimos algunos ejemplos de entes que contratan cabilderos, pero no todos se arreglan con este método. Por ejemplo, la famosa Reserva Federal de los Estados Unidos y en general todo el sistema financiero no está supeditado a la legislación del Congreso. Tampoco recibe órdenes del gobierno federal. Es decir, gozan de autonomía, por lo que ellos no necesitan cabilderos. Pero nos preguntamos, bueno, ¿y entonces a quién sirven? Bueno, no lo sabemos. Es un problema planteado bien gordo, ¿eh? Necesitaríamos 2 programas para comentarlo. Lo que sí es seguro es una cosa, al pueblo definitivamente no sirven. Este tema es de enorme envergadura, porque en este punto hemos llegado a las entrañas del monstruo. Para darnos una idea de esto, vamos a comentar una noticia que salió en el periódico La Jornada del día 10 de abril del año en curso. Bueno, en esta noticia, fíjense bien, lo voy a leer aquí, lo voy a leer. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, que es una agencia que depende del Tesoro, lanzó una voz de alerta. Ellos dicen que los traficantes del fentanilo, desde principio a su fin, desde los precursores, desde la materia prima hasta todo el proceso que lleva la cadena de suministro, dicen que tienen puntos de contacto, fíjense bien, en todo el sector financiero de Estados Unidos. Bueno, pero hay que agregar una cosa. Dice la nota que están leyendo en este momento, fíjense bien lo que dice la nota, dice: traficantes de fentanilo se sirven del sistema financiero de Estados Unidos. Pues imagínense ustedes, de la misma forma, lo deben de hacer los tratantes de blancas, los secuestradores, los gobiernos corruptos de todo el mundo que utilizan el sistema financiero de Estados Unidos para que les guarden su dinero robado. Esta nota que están leyendo pues es muy infantil. Uy, pobrecito del sistema financiero, pobrecito, que los malosos se sirven de él. Esa nota, mis amigos que están leyendo, deben de leerla, pero al revés. Esa nota debería decir así, fíjense bien: el sistema financiero se sirve de organizaciones criminales y de gobiernos corruptos para manejar cantidades de dinero para el beneficio de poderosos magnates que permanecen en la oscuridad total, a tal grado que, fíjense bien, a tal grado
que todo el Congreso, todos los gobernantes de Estados Unidos, los dos partidos principales, el demócrata y el republicano, y todas las transnacionales juntas, aparecerían como unos angelitos en comparación con la mafia financiera, que es el lugar, ese es el lugar donde se encuentra el corazón del imperio y permanecen prácticamente en el anonimato. Bueno, vamos a pasar al siguiente comentario. Vamos a ver un dicho mexicano que dice: el que paga manda. El que financia una campaña electoral va a mandar el futuro del senador. En este punto, mis amigos y mis nuevos suscriptores que me ven, para su curiosidad, se van a enterar de quiénes son las prostitutas y los prostitutos de lujo que se cotizan más caros en todo el planeta. En este momento los van a ver. Y las argucias que hacen para burlar la ley electoral de los Estados Unidos y así puedan aportar cantidades infinitas de dinero a las campañas electorales. Veamos. Son sumas astronómicas. Juntos, demócratas y republicanos invirtieron $500 millones en publicidad en 2 semanas de octubre. Kamala Harris recaudó $81 millones en un solo día en julio. El $1 millón donado diariamente por Elon Musk a cada persona que firme su petición llama la atención del Departamento de Justicia. Por no mencionar los 118 millones con los que Musk ha contribuido a un grupo afín a Trump. Pero no es solo una campaña sin precedentes por las sumas recaudadas e invertidas, sino que además acaba de hacerse público el acuerdo de los republicanos entre bambalinas para transformar lo recaudado en campaña en favores especiales tras las elecciones. Elon Musk, el principal donante de Trump, aparece en todos sus mitines. Trump asegura que de ser presidente le encargará reducir el gasto público. También los grupos afines a los demócratas tienen grandes donantes, como Bill Gates, que ya les ha proporcionado 50 millones. A menudo Harris intenta captar donantes en Wall Street y Silicon Valley, pero sus promesas son más tradicionales y no se le conocen favores. Harris también cuenta con millones de pequeños donantes que contribuyen con un máximo de $200. Optar a la presidencia siempre ha sido caro, pero los presupuestos de campaña se han disparado en los últimos años, pasando de cientos de millones en 1980 a casi 4.000 millones en 2020, y esta será sin duda la campaña más cara de la historia. El dinero pasa de personas y empresas a campañas y comités de acción política, los PACs. Aunque solo está permitido que una persona done unos miles de dólares a la campaña de un candidato, siempre puede donar más a los comités, que se lo entregan a su vez a los candidatos. Las empresas solo pueden donar a los comités. Además, existe una nueva categoría denominada supercomités políticos, creada para esquivar esos límites. Así, gente como Elon Musk puede influir en las elecciones, a menudo invirtiendo en publicidad, sin coordinar la campaña. Sin embargo, las desorbitadas sumas no siempre se traducen en votos. Desde hace unos 10 años, los demócratas gastan más. En 2016, Hillary Clinton invirtió casi el doble que Trump, y aún así perdió. Quien más gastó perdió también en 1984, 1996 y 2004. Por el momento, esta vez los demócratas ya han gastado más en publicidad para Kamala Harris que los republicanos, mientras los sondeos le han ido restando respaldo semana tras semana hasta augurar un empate virtual. Para captar votos, los demócratas invierten mucho en organización, en voluntarios formados y supervisados por empleados con experiencia, llamando de puerta en puerta para conseguir que los electores vayan a votar. Los republicanos han dejado la mayor parte de esas tareas en manos de su comité político, incluido el grupo privado de Musk,
inexperto. Una apuesta arriesgada. Al dar dinero a sus políticos especulan con que van a ganar, pero esta vez los republicanos han intentado transformar esa apuesta en una simple inversión. Trump ha vuelto a romper un tabú al decirle a Elon Musk que su dinero podrá garantizarle un empleo y prometerle explícitamente a un gran número de empresas que las ayudará a cambio de donativos, diciéndoles claramente que su inversión será rentable. Por último, veamos cómo a los cabilderos se les facilita enormemente el trabajo, pues muchos congresistas ya fueron prostituidos previamente desde que eran candidatos, pagándole las campañas electorales, y solo les queda sobornar a una parte de congresistas, porque el resto ya están bien, pero ya van re bien prostituidos desde antes, desde que eran candidatos. Ya en este momento ya solo reciben órdenes. Ahora, para terminar, vamos a ver el mecanismo que usa el Congreso, o mejor dicho, que utiliza ese burdel para controlar el orden interno dentro de ese prostíbulo. Por si acaso algún legislador que actuara con decoro y se oponga a la podredumbre que hay en ese vergonzoso lugar donde impera el vicio. Si yo les dijera el método que emplea el Congreso de Estados Unidos para conservar el orden dentro del mismo, no me lo creerán, mis amigos, no me lo creerán, pues es de la misma forma que se lleva a cabo en los burdeles de mala muerte. Tienen a un grupo de golpeadores corpulentos, los famosos llamados sacaborrachos, o los cadeneros que están a la entrada de los antros de la capital de la República o de las ciudades principales, que se encargan de negarles la entrada a jóvenes por su aspecto popular. La única forma para que se convenzan que efectivamente esto sucede es que lo vean con sus propios ojos. En la primera comparecencia del actual presidente de Estados Unidos ante el Congreso, hubo un legislador negro que le llevó la contra, o mejor dicho, interpeló al presidente Donald Trump. Vamos a ver lo que para ustedes, mis nuevos suscriptores, les va a parecer increíble. Sin más preámbulos, vean lo que sucedió. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. En este punto les pregunto a mis alumnos, ¿qué observaron del video que acaban de ver? Bueno,
Vamos a ver si coinciden conmigo en mi apreciación. Veamos. Observación 1. Se observa en esta toma del video que van a ver cuando Trump voltea hacia atrás, en donde está el vicepresidente Vance y el representante del Congreso, y en donde al parecer, fíjense bien, les da la orden que expulsen al senador. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. Bueno, observación 2. Cuando se está a punto de complementarse la orden de que los gorilas sacaborrachos expulsen al senador demócrata del Congreso, observen bien dos cosas, Cómo el vicepresidente Vance aplaude frenéticamente la orden de expulsión del demócrata, cuando debería de ser respetuoso de una decisión autónoma del Congreso y no tomar partido. Segunda observación, vean el semblante de Donald Trump, fíjense bien, vean el semblante, es de una mezcla de burla y alegría. ¿Qué demuestra? Lo que demuestra lo que hay dentro de su alma, sus malas entrañas. Este semblante de su rostro refleja tristemente el alma podrida de gran parte del pueblo norteamericano, que están enfermos de racismo y de odio tan profundo así como de irracional. Bueno, al mismo tiempo desdeña a los senadores demócratas que están a su lado izquierdo, y su mirada se concentra todo el tiempo en el lado derecho, en donde están ubicados los republicanos de su partido, cuando se sobreentiende que el presidente debe de comportarse neutral en el Congreso porque es supuestamente autónomo. Are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant at Arms to restore order to the joint session. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant at Arms to restore order. To uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Observación número 3. Observen, no se escandalicen, porque en el interior de ese burdel, un republicano tiene un orgasmo en plena reunión. Observen su mirada, cómo está en éxtasis, disfrutando de cómo expulsan los guaruras al senador, y que su orgasmo llega al clímax, porque aparte de ser un opositor a Donald Trump, es negro. Observen sus manos, que dice fuera, 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 así está diciendo, fuera, fuera. Continuamos. Por último, ¿qué fue lo que intentó hablar en el Congreso el legislador negro Al Green? Bueno, antes de que lo sacaran a la fuerza los guaruras, vamos a oír sus palabras cuando este legislador ya estaba fuera del Congreso. Fue expulsado de la Cámara, donde se dirigió a la prensa. The president said he had a mandate. And I was making it clear to the president that he has no mandate to cut Medicaid. I have people who are very fearful. These are poor people,
and they have only Medicaid in their lives when it comes to their health care. Bueno, gracias por escucharme, gracias por su tiempo, que tengan un buen día y nos veremos la próxima vez. Muchas, pero muchas gracias.